Una vez hemos configurado el programa y nuestras preferencias, podemos generar nuestros ejes y nuestros primeros elementos estructurales, para lo cual vamos a escoger la opción de definición de ejes. Vamos a generar, yo acostumbro a usar los números 1, 2, 3 y demás en X y las letras en Y. Vamos a generar ejes en X. Primero vamos a empezar con la posición 0, luego generemos un eje a 5 metros, posteriormente uno a 8 metros, eh, pongamos uno a una distancia de 4 metros del último eje y finalmente uno a una distancia de 2 metros del último eje. ¿Ok? Luego en el eje Y podemos seleccionar la nomenclatura por letras. Vamos a generar 4 ejes iguales a una distancia de 4 metros entre sí. Los añadimos. El último se me fue de más. Lo borramos, aplicamos y está nuestra malla en X y Y. Vamos a generar nuestros pisos sísmicos, para lo cual vamos a definir el nivel de la base en 0 y vamos a añadir 3 niveles de 320 metros de altura entre sí. Añadimos, aplicamos y vemos que ya está generado nuestro espacio de 3 dimensiones, tanto en X, Y y Z. Una vez hecho eso, guardamos nuestro proyecto y vamos a generar nuestros primeros elementos estructurales. Siempre recomiendo ir de izquierda a derecha en el eje Y de adelante hacia atrás en el eje X. Esto por la nomenclatura que el programa genera para los elementos. Empezamos con las columnas, siempre desde abajo hacia arriba. En mi caso yo he seleccionado un HB200. ¿Sí? Si nosotros queremos añadir pues una a la base de datos, seleccionamos pues los 3 botones de aquí y se va a abrir esta pestaña donde podemos seleccionar pues del catálogo que hayamos seleccionado o de los que tengamos cargados. Seleccionamos nuestro perfil, por ejemplo voy a añadir una IP 180, añadir, y vemos que ya nos va a aparecer acá. ¿Sí? Vamos a cerrar esto por el momento y vamos a copiar nuestras columnas al resto de intersecciones entre ejes. Vamos a editar, mover o copiar. Seleccionamos nuestras columnas previamente, seleccionamos un punto de referencia y las copiamos. Las voy a copiar solo hasta el eje 4 para en el eje 5 hacer un volado. Luego vamos a ir a la vista derecha, vemos que ya están nuestras columnas de ahí y vamos a generar nuestras vigas principales. De nuevo nos vamos a miembros. Yo voy a seleccionar una IP 240 de izquierda a derecha, no se olviden. Están en nuestros 3 ejes. Una vez hecho eso, vamos a copiar estas vigas, editar, mover o copiar y las copiamos al resto de ejes. Estamos copia bien, eso, y las copiamos también al lugar. Podemos ver que ya están nuestras vigas ahí, las podemos ver en perspectiva y en planta. ¿Ok? Vamos a añadir las vigas en el sentido X. Vamos de nuevo a geometría, miembros. La misma vamos a usar la IP 240. Vamos a empezar en el eje A hasta nuestro lado. Muy bien. De nuevo vamos a mover o copiar. Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar numerando los elementos del 32 al 34. El 35 sería. Perfecto. Ahí vemos que ya están seleccionados nuestros elementos, que son las vigas en el sentido X. Editar, mover o copiar. Vamos a copiarlas 3 veces. Seleccionamos el punto de referencia y las copiamos. Ahí están nuestras vigas y nuestras columnas principales. Guardamos el proyecto y en este caso, para este modelo, yo voy a usar un sistema de vigas metálicas con un deck o una losa colaborante, para lo cual yo voy a hacer que las vigas principales entre el eje 1 y el 4 distribuyan la carga en el sentido Y. Entonces lo que yo hago es selecciono las vigas, voy a editar, dividir.
Aquí voy a decirle al programa que si estas tienen una longitud de 5 metros, pues me divida en 4 segmentos iguales. Esto va a generar simplemente nodos, no es que va a cortar la viga en diferentes vigas, en 4 vigas de la misma longitud, sino que solo va a generar nodos a partir de los cuales yo puedo colocar en esos nodos mis vigas secundarias. ¿Sí? Siempre hay que fijarnos que esté activada esta opción porque si no se va a cortar la viga y es como que tengo dos vigas completamente diferentes. Ejecuto. Voy a encender la opción de visualizar los nodos y vemos que ya se han generado nuestros nodos en las vigas secundarias. Voy a hacer lo mismo para este eje de aquí, para este grupo de vigas, perdón. Editar, mover o copiar. Esta veo que mide 3 metros, le voy a decir que divida en dos. Perdón, esta era la opción de copiar. Le voy a decir que divida en 2 segmentos iguales. Ejecutar. Y finalmente las vigas de este vano de aquí miden 4 metros, le voy a decir que los divida en 3 segmentos iguales. Una vez hecho eso, voy a generar mis vigas secundarias. Antes de eso voy a dividir también las vigas de aquí, del volado, solo que estas las voy a dividir en la dirección opuesta. Dividir, como todas miden 4 metros, le voy a decir que sí, que me genere 3 segmentos. Y ya están todos mis nodos para colocar mis vigas secundarias. Voy a guardar una vez más. Y una vez que he guardado, he generado las vigas y he generado los nodos, ahora sí voy a proceder a colocar mis vigas secundarias. De nuevo me voy a geometría, miembros, y voy a seleccionar ahora sí unas IP de 200. Selecciono esta y de nuevo de nudo en nudo de izquierda a derecha. ¿Sí? En este caso, por concepto, las vigas secundarias no trabajan a momento, para lo cual voy a seleccionar estas mismas vigas que creé bajo dentro de la pestaña izquierda de miembros y veo que hay la opción de releases. Aquí se debe marcar como pinned. En español no estoy seguro de cuál es el nombre, pero esto significa que la viga está trabajando solo a corte, es decir, que es una viga simplemente articulada en ambos extremos. Una vez hecho eso, compruebo que esté bien mi geometría y le voy a dar de nuevo a editar, mover o copiar. Como ya tengo seleccionados mis elementos, simplemente escojo el punto de referencia y voy a cada uno de los nodos que he creado previamente en ambos sentidos. En el sentido Y, perdón. En el sentido X. Listo. Estas serían mis vigas en este sentido. Para finalmente las vigas del volado, crearlas en el sentido X. Está seleccionada mi IP200. Voy a los nodos que he generado. 61, al 62. Me fijo en generar los releases en los extremos de la viga. Pinned, articulado, articulado. Selecciono los elementos, editar, mover o copiar. Selecciono el punto de referencia y las copio a los otros dos vanos. Muy bien. He generado mi sistema principal de vigas y de vigas secundarias, así como de columnas. Voy a guardar y finalmente voy a ingresar mi losa. En el caso de la losa, yo voy a seleccionar la opción de floors aquí, o pisos, me imagino debe estar en español. En este caso yo ya he generado un ejemplo, pero lo voy a hacer de nuevo. Vamos a hacer un deck metálico, como mencioné antes. Podemos ver que hay varias opciones, una losa homogénea, de espesor constante, solo de hormigón, o bien diferentes formas de repartir la carga con diferentes modelos. Puede ser una losa unidireccional, una losa unidireccional con dos lados. Generalmente, pues las que más se usan en Ecuador son las losas unidireccionales con alineamientos, o bien las losas
bidireccionales, que son las de aquí, las losas bidireccionales con alivianamientos. Es un hormigón armado. En este caso yo voy a usar la losa en una placa trapezoidal. Eh, esta de aquí. Composed with a trapezoid plate, donde considera el espesor de la lámina metálica del deck. En este caso, los parámetros de H y H1 van a depender, bueno, el H generalmente del espesor de contrapiso que yo defina, y el H1 ya un poco más del fabricante. Generalmente esta distancia es de 333 milímetros, esto es de unos 188, el H1 puede ser unos 50 milímetros, el A1 es unos 120 milímetros y el espesor va entre unos 0.45 milímetros o unos 0.75, yo lo voy a dejar como 0.65. Aquí voy a elegir el material de relleno, en este caso voy a mantener el concreto de 4K6, que es aproximadamente 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Le voy a dar un nuevo nombre, le voy a poner por ejemplo, losa de 12 centímetros. Añadir. Cerramos y veo que ya me aparece aquí. Ahora el modelo de cálculo es un poco diferente al que el programa da por defecto, que es un diafragma rígido, ¿sí? Vamos a seleccionar el mismo que dice diafragma rígido. Vamos a ver que no se calcula con elementos finitos, da rigidez parcial en X y Y, que significa que todos los puntos dentro de esa losa van a tener el mismo desplazamiento, pero aquí vamos a seleccionar que la distribución de carga sea solo en un sentido, que es como funciona el deck metálico. ¿Ok? Añadir. Me olvidé cambiarle el nombre, le vamos a poner losa deck. Añadir. Una vez que hemos seleccionado nuestro espesor y nuestro modelo matemático, seleccionamos el modelo de definición. Cuando vamos a seleccionar el modelo de definición, siempre la primera dirección en la que apliquemos va a ser la dirección de distribución de la carga. En este caso, si yo quiero que mi carga se distribuya a lo largo del eje X, voy a seleccionar desde el eje 1 hasta el eje 4 y luego voy hasta el eje D. ¿Sí? Se ha generado mi primer diafragma o losa con mi dirección de distribución de cargas a lo largo del eje X. En el caso del volado, yo quiero que esto sea al revés. Quiero que mi carga se distribuya a lo largo del eje Y, por lo cual voy a seleccionar desde este punto a este punto y cierro. Ahí está. Se han generado mis dos losas. Voy a apagar los nudos y puedo ver que se marca una X dentro de mi losa. Esto nos indica el centro de rigidez del diafragma, que más adelante nos puede servir, por ejemplo, para aplicar la fuerza sísmica lateral equivalente. Yo lo voy a apagar por el momento. Nos podemos ir a Display. Aquí hay una opción interesante donde podemos clasificar las secciones por su color. Podemos ver aquí está un HB200, IP200, IP240. Y en estructura, en modelo, perdón, en diafragmas, podemos apagar la opción de diafragmas para no ver esa X. ¿Ok? Hasta ahí podemos guardar nuestro modelo. Y vamos a continuar con los otros dos pisos antes de definir las cargas. Vamos a seleccionar todos nuestros elementos, editar, mover o copiar. Seleccionamos el nivel de referencia o el punto de referencia y lo copiamos hacia los otros dos pisos. Muy bien, ahí están nuestros tres pisos generados. Antes de definir las cargas, igual voy a definir pues las condiciones de los apoyos en la base, para lo cual puedo seleccionar base. Se van a seleccionar todos los nudos que están en el nivel de base. Me voy a la opción de soportes o apoyos y yo en este caso para este modelo voy a escoger los apoyos fijos. Esto va a depender mucho de las condiciones de la cimentación y del suelo. Esto ya dependerá del modelo que ustedes estén realizando, pero para el ejemplo pues voy a usar todos como apoyos empotrados, no como apoyos articulados. Hasta aquí el video de ahora.